Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, les voy a enseñar a cómo hacer este efecto con GIMP. Así que sin más, comencemos. Primero que nada, deben tener al sujeto con fondo transparente. Si no saben cómo quitar el fondo, les dejo un video en la descripción. Muy bien, comenzamos seleccionando la capa del sujeto. Y escogemos la herramienta de selección rectangular. Y procedemos a crear la selección de esta forma. Recomiendo seleccionar solo 2 píxeles de ancho. Ahora vamos al menú de editar, y hacemos clic en copiar. Nuevamente vamos a editar, pegar como, y pegamos en capa nueva. Procedemos a deseleccionar. Escogemos la herramienta de redimensionar. Hacemos clic en la capa pegada, y lo estiramos de manera horizontal con Shift sostenido. Luego vamos a filtros, distorsionar, y seleccionamos coordenadas polares. Sin tocar nada hacemos clic en aceptar. Por una razón que desconozco, el efecto parece tener un matiz opaco. Para resolver esto, voy a duplicar el efecto varias veces hasta que ya no parezca opaco. A continuación voy a ocultar el fondo y la capa del sujeto. Ahora hago clic derecho en cualquiera de las capas, y selecciono combinar las capas visibles. Muy bien. Ahora vamos a desplazar la capa del efecto hacia abajo. Luego vamos a capa y hacemos clic en recortar el contenido. Con las herramientas de transformación, procedemos a redimensionar y rotar el efecto. Perfecto. Creamos una máscara de capa de color blanco. Y seleccionamos la herramienta de pincel. Pintamos de color negro para aplicar la máscara. Para tener un color más resaltado, vamos a jugar con los valores de tono y saturación. Nuevamente aplicamos la máscara para conseguir un efecto más hermoso y profesional. Y hasta aquí el video tutorial. Si te gustó, te invito a que le des like al video y que te suscribas al canal. Muchas gracias.